Hola, hoy vamos a hablar de microbiología, el estudio de las bacterias, virus, parásitos que están en todas partes pero no los podemos ver a simple vista. Necesitamos de instrumental específico para poder observarlos. Es muy fácil encontrar en toda la historia de la humanidad estos elementos porque nos preceden. Hace más de 4.000 millones de años que están y gracias a ellos seguramente se empezaron a constituir nuevas formas de vida. Los microorganismos se clasifican según sus formas, tamaño o propiedades y pueden ser tanto benéficos como perjudiciales para otros seres vivos. Vamos a empezar por el reino de las bacterias, posiblemente los microorganismos más conocidos para nosotros. Son organismos unicelulares y son procariotas. Ya vimos en el tema cuando vimos células que se dividen en procariotas y eucariotas. Las bacterias no tienen definido la membrana nuclear, por eso son procariotas. Además no tienen las mismas organelas que nuestras células. En general todo el material que necesitan para sobrevivir lo tienen dispersado en su propio sistema de citoplasma. Lo que sí tienen, además de una membrana celular, es una pared que distingue las células de las bacterias de cualquier otro tipo de células. ¿Por qué esa pared es tan importante? Porque en realidad las bacterias necesitan más protección. Son células que tienen vida, son unicelulares, pero como su vida depende solamente de esa célula, necesita una protección adicional, que es esa pared. Y esa pared es tan importante porque es algo que distingue a la membrana citoplasmática de nuestras células, con lo cual, si nosotros queremos eliminar una bacteria, lo que hace la mayoría de los antibióticos es evitar que puedan formar esa pared celular, ¿sí? Entonces, como tiene algo que los distingue, es algo a favor nuestro para poder controlarlas o eliminarlas. En realidad, no todas las bacterias son malas. Hay bacterias que nos ayudan a vivir, que son las bacterias saprófitas, y sí están las bacterias patógenas. En nuestro organismo, si nosotros pensamos que tenemos algo así como 39 millones de células, unas más, unas menos, más o menos tenemos el mismo número de bacterias. Imagínense la cantidad de bacterias que tenemos en nuestro organismo y que esas bacterias nos ayudan a vivir, así que eliminarlas completamente no sería posible. Y otra función que cumplen en nuestro organismo las bacterias es que por colonia ganan al alimentarse y al necesitar proteínas para sobrevivir, le sacan la posibilidad a otras bacterias que sean patógenas. O sea, siempre hay una lucha de clases entre las bacterias. O sea, las bacterias saprófitas, cuidémoslas porque son las que nos protegen del ejército de las bacterias patógenas. Bien, ahora si nosotros tenemos que hacer una gran clasificación de las bacterias, diríamos que desde el punto de vista del estudio clínico hay dos tipos de bacterias. Nosotros las llamamos gram positivas y gram negativas. La única diferencia entre ellas es que unas tienen una pared celular un poco más engrosada y otra más fina, entonces la manera en que se tiñen, en que yo le hago un estudio para verlas en el microscopio, se ven de distintos colores, por eso es que las clasifican así. Otro tema para clasificar a las bacterias es si son aeróbicas o anaeróbicas. Depende de dónde requieran la fuente de energía. Si toman la energía del oxígeno, o sea, siempre necesitan oxígeno, pero si lo toman del oxígeno que está en el aire, son aeróbicas. Y son muchas de las bacterias que nosotros encontramos en nuestro ambiente. En nuestro cuerpo, por ejemplo, la bacteria que vive en el folículo pilosebáceo, que antes se llamaba
Propionibacterium magnes es una bacteria anaeróbica, con lo cual si está en presencia de oxígeno muere. Esto es lo que justifica muchas veces que cuando nos lastimamos nos ponemos agua oxigenada que tiene mucho oxígeno y puede matar gran número de bacterias anaeróbicas. Otra manera de clasificar las bacterias es de acuerdo a la forma. Hay bacterias que tienen forma de bacilo, hay bacterias que tienen forma de coco, que son redonditas, y otras que tienen una forma de espirilo. La taxonomía bacteriana es enorme, es muy grande, y vamos a ir estudiando, de acuerdo a los tejidos, cuáles son las bacterias habituales y cuáles debemos cuidar o acompañan a nuestra salud. Nosotros, por supuesto que las bacterias las vamos a analizar en el caso que estén en gran proporción en un producto, pero de eso se trata cuando hablamos de el cuidado o de los conservantes que ponemos en los productos. Como es otro capítulo, lo vamos a hablar más adelante, pero quiero que tengan en cuenta, antes de seguir con los hongos, que ningún producto cosmético es estéril. ¿Qué significa que no sea estéril? Que todos los productos cosméticos, así también como nuestras manos, las superficies, tienen bacterias, pero esas bacterias lo que necesito es que no se reproduzcan, por eso le pongo los conservantes. Pero no podemos poner nunca directamente el producto cosmético en una herida, porque el producto tiene bacterias. Si bien yo les aclaré que las bacterias son buenas, que no hacen daño, en realidad nunca deben estar dentro del tejido sanguíneo. En el tejido sanguíneo sí pueden ser perjudiciales, cualquier tipo de bacterias. Por lo tanto, no hay que poner ningún producto cosmético sobre una lastimadura. Otro tema que es de sumo interés son los hongos. Los hongos, que también pueden ser unicelulares, son del tipo eucariotas. Las células son eucariotas. Recordemos nuevamente, es que tienen una membrana celular. A diferencia de las bacterias, son más complejos y los hongos pueden vivir o pueden requerir o fermentar sustancias que están en el ambiente. O sea, cómo toman el oxígeno. En realidad, muchos de los hongos toman el oxígeno de azúcares. Esos azúcares lo que hacen se llama un proceso de fermentación, toman el oxígeno del azúcar y en general producen otra sustancia, como por ejemplo los alcoholes. Así que los hongos se usan muchísimo para la producción de vinos o cervezas. Son básicamente las levaduras. Y ahora vamos a ir a otro tema, que son los virus. ¿Cuál es la diferencia de los microorganismos que hablamos recién respecto a los virus? Los virus no tienen vida per se, no son seres vivos. En realidad es solo una molécula de ADN o ARN envuelto en una cápside. Las bacterias podrían vivir solas o, sí, obviamente necesitan sacar recursos del medio que está alrededor. O sea, si necesita agua, si necesita alimento, va a parasitar o va a estar cerca de otra célula. El virus directamente tiene que entrar a una célula para controlar su material biológico. Esto quiere decir que el virus en sí mismo no tiene vida. El virus necesita ingresar a otra célula. ¿Cómo lo hace? A través de la cápside. Tiene esas proteínas de membrana que se unen, que a veces tienen receptores en la célula, entran a la célula y ¿saben qué hace cuando el ADN o ARN, depende del virus, entra a la célula? Neutraliza a nuestro ADN y obliga a la célula que parasita, o sea, a la célula que controla, a trabajar solo para su ADN. Es decir,
el ADN cambia de forma, cambia por el ADN viral y hace que toda la batería, toda la maquinaria, toda la materia prima que tiene la célula huésped trabaje para el virus. ¿Y qué hace? Hace un montón de virus pequeños, de muchos ARNs, y los llena de la cápside a punto tal que la célula estalla y todos los virus que ya se replicaron van a volver a infectar otra célula hasta que algo del sistema inmunológico lo pueda frenar. Pero el virus en sí mismo no puede vivir si no es dentro de otra célula. Bueno, las algas son células eucariotas, nuevamente tenemos la membrana nuclear y la diferencia es que hacen fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es la propiedad que tienen las células vegetales de tomar la energía solar junto con el dióxido de carbono que hay en el ambiente y transformarlo en moléculas orgánicas. O sea, no necesita incorporar moléculas orgánicas porque los fabrican ellos mismos. Por eso son fotosintéticas. Además de hacer la fotosíntesis, de fabricar sus propios elementos, también van a necesitar la respiración. Pueden ser unicelulares o pluricelulares y la característica es que pueden sobrevivir a ambientes con mucha salinidad, otras con poca salinidad, o sea, hay algas que están en mares, otras algas en ríos y soportar pHs muy, pero muy bajos. Así que el alga es algo que en general para nosotros es muy nutritivo, no solo porque fotosintetiza, o sea, fabrica moléculas valiosas para el organismo, sino que muchas veces las algas, estando en lugares de mucha salinidad, toman los minerales, los unen a moléculas orgánicas y es una fuente, un recurso de minerales para ingresar a nuestro organismo muy, pero muy valiosa. Las dietas que se siguen con algas en general son dietas muy ricas, muy balanceadas y los oligoelementos, que en general los van a nombrar, van a escuchar hablar de muchas cremas con oligoelementos, son valiosos justamente por eso, porque son minerales que necesitamos para nuestras células en muy poca concentración, pero que los necesitamos consumir de alguna manera. Y las algas lo que hacen es unirlo a moléculas orgánicas, con lo cual nos facilitan muchísimo la incorporación de los minerales. Ahora que recorrimos todo el mundo de los microorganismos, no se olviden de leer el apunte y ver las otras clases. Un beso.